Capítulo 66. El plan. Arthur estaba en la sala del trono, y debajo de él estaban los guardianes y co-guardianes de cada piso. Shaltear, Tatsumati, Angerboda, Coquitus, Esdeath, Aura, Mare, Demiurge, Albedo y Aurora, excepto el guardián del cuarto y octavo piso y el co-guardián del séptimo y octavo piso, Antares y Rory. Hizo una señal a sus subordinados arrodillados para que se levantaran. Apoyó ambos codos sobre la mesa y juntó las manos, cubriendo la mitad inferior de su rostro. Echó un vistazo a Demiurge y Albedo. Como gobernante absoluto de la gran tumba subterránea de Nazarick, Arthur tuvo que adoptar una actitud que coincidiera con las expectativas de los NPC. Si bien aceptó con Viernes seguir su propio camino y construir su propia historia, eso no significa que pueda relajarse y dejar todo el trabajo pesado sobre los hombros de sus subordinados. No, lo que pretende es convertirse en algo asombroso, algo nuevo, algo genial. Le he presentado un informe a Albedo para que todos ustedes lo lean. Espero que hayan tenido la oportunidad de hacerlo. La voz de Arthur atravesó el silencio del salón vacío. Junto con sus palabras, llegó también una respuesta. Sí, mi señor, hemos recibido el informe sobre su maravilloso plan que ha puesto en marcha. Dijo Demiurge mientras era seguido por Esdeath. Anciano Sama, temo ofenderlo, pero ¿no se está moviendo demasiado rápido? Preguntó Esdeath mientras la atención del resto de los guardianes se dirigía hacia ella. Arthur miró a los demás guardianes. Todos parecían tener las mismas dudas. ¿Demasiado rápido? Explícate, Esdeath. Preguntó Arthur. Sí, siguiendo tus órdenes, Demiurge me ha informado de tu ambición de enfrentarte a los supuestos dioses de este mundo y conquistarlo. Sin embargo, si pretendes dominar el mundo, ¿no sería mejor crear un plan minucioso y tomar las cosas con calma? Al escuchar la pregunta de Esdeath, todos los guardianes se volvieron hacia Arthur. ¿Dominación mundial? ¿Por qué haría algo así? Si tuviera tanto tiempo libre, simplemente deambularía por Nazarick. O mejor aún, puedo cumplir con mi deber como incubo. Por supuesto, Arthur no podía decir eso, por lo que respondió con una respuesta que es convincente para todos los guardianes presentes aquí. Lo que has dicho es correcto. Si vamos a conquistar el mundo, tenemos que hacer un plan minucioso e incluso utilizar tácticas como la guerra civil y otras estrategias para debilitar a nuestros oponentes. Mientras hacemos esto, tenemos que asegurarnos de mantenernos lo suficientemente ocultos como para que no se publique ninguna información sobre nosotros. De lo contrario, nos convertiremos en parte de la historia. Ni siquiera podríamos florecer por completo porque nos habrían cortado antes de eso. Si vamos a conquistar el mundo, claro está. Dijo Arthur. ¿Si vamos a conquistar el mundo? Preguntó Esdeath mientras Demiurge la seguía. Mi señor, ¿no es el dominio mundial su objetivo final? ¿No es por eso que me dijo que construyera un ejército junto a Esdeath? Preguntó Demiurge, la confusión era claramente visible en su rostro. No, Demiurge, la dominación mundial nunca fue parte de mi plan desde el principio. Entonces, mi señor, ¿puedo preguntarle por qué necesita un ejército? Aunque me ha informado personalmente de sus objetivos, no puedo comprender su infinita sabiduría. Por favor, ilumine a este tonto. Demiurge se inclinó profundamente, ya que estaba extremadamente avergonzado de siquiera enfrentarse a su señor. Demiurge, ¿sabes cómo me llaman mis amigos? Al escuchar la pregunta de Arthur, Demiurge puso su cerebro a funcionar a toda capacidad, tratando de recordar toda la información relevante sobre el anciano, el actual gobernante de Nazarick. Su conocimiento del último ser supremo se limitaba a solo rumores. De repente, Demiurge recordó lo que Aurora había dicho cuando estaban en el sexto piso. Anciano y Lord Ulbert participaron en el encuentro para demostrar que eran los mejores Chuuniyoges. Ese día, tanto Ulbert Sama como Anciano Sama desataron sus auras y derrotaron a todos los demás seres supremos. Tanto Ancient Sama como Ulbert Sama están luchando por el título de Chuuniyoge. Como a Ulbert Sama ya se le ha otorgado el título de demonio del gran desastre, esto significa que Chuuniyoge está relacionado con la destrucción. Dado que tanto Ancient Sama como Ulbert Sama están compitiendo por este título, implica que las alas poseen un poder significativo que no se puede ignorar. Demiurge pensó. Señor de Chuunibyou, mi señor. Ese es el título por el que se le conoce. Dijo Demiurge con orgullo mientras una gran sonrisa aparecía en su rostro. Pero ese no fue el caso de Arturo.
Cuando Demiurge mencionó el término Chuunibyou casi se cae del trono. Con un tono un tanto tembloroso, Arturo preguntó. ¿De dónde escuchaste ese término, Demiurge? Preguntó Arthur, no quiere que su oscuro pasado lo persiga. De Aurora, mi señor. Ella estaba contando cómo derrotaste a Lord Ulbert y te ganaste el título de señor de Chuunibyou. Incluso ahora, todavía no sé el poder que conlleva tal título. Pero espero que esta respuesta satisfaga tu pregunta. Satisface mi pregunta. Más bien, me quita la capacidad de pensar por un segundo. Oh, ¿cómo le voy a decir que no llame así? ¿Debería pedirle ayuda a Viernes? No, se burlará de mí. Maldita sea, parece que esta mierda es algo de lo que tengo que ocuparme yo solo. Demiurge, el título de señor de Chuunibyou no es algo que merezca. Aunque, por circunstancias desconocidas, he luchado contra Ulbert, el título de señor de Chuunibyou siempre le pertenece a Ulbert, así que por favor no me llames así. La frase de Arthur sonó casi como una súplica al final. Es usted demasiado amable, mi señor. Pero tendré en cuenta sus palabras. Dijo Demiurge. Arthur dejó escapar un suspiro de alivio después de escuchar a Demiurge. Entonces, ¿dónde estábamos? Ah, sí. Capítulo 67. El loco. Como ya he dicho, no tengo ningún interés en dominar el mundo. Mi objetivo siempre ha sido, y seguirá siendo, la destrucción de este mundo. Arthur expresó sus pensamientos, aunque no es alguien que disfrute del sufrimiento de millones y no considere un genocidio tan insensato como una muestra de valentía. Si lo pensamos, la valentía es algo que está relacionado con un guerrero, y un verdadero guerrero es alguien que se enfrenta al mal que la persona se niega a aceptar. Arturo no es un guerrero, es el mal al que se enfrenta un guerrero. Al escuchar lo que dijo Arturo, todos los guardianes guardaron silencio y recordaron lo que Antares les había dicho una vez. De todos los títulos que posee el anciano, uno de ellos define bastante bien su personalidad y le fue otorgado por Lord Touchme, Madman. Mi señor, esto puede sonar irrespetuoso, pero no puedo evitar preguntar. ¿Por qué necesita destruir este mundo? ¿No es mejor simplemente gobernarlo que quemarlo hasta las cenizas? Preguntó Stead, no porque le importara el bienestar de los ciudadanos del Nuevo Mundo. Más bien, no podía llegar a una conclusión con respecto a la declaración de Arthur. Destrucción del mundo. Una palabra que es bastante fácil de pronunciar pero difícil de lograr. Si uno preguntara qué es más difícil de lograr, la dominación o la destrucción del mundo, la respuesta sería que ambas son difíciles de lograr. Para conquistar el mundo, es necesario conocer tanto a los enemigos como a los aliados. Hay que tener el carisma de un rey y ser capaz de crear leyes que mantengan el orden. Para dominar el mundo, hay que ser fuerte e inteligente. De lo contrario, se convertirá en un montón de cenizas antes de poder llevar siquiera una corona. Para destruir el mundo, uno debe poseer una fuerza tremenda que pueda rivalizar con cualquier oponente. Entonces, si uno considera que ambos son la misma dificultad, aún así, la destrucción del mundo es un poco más molesta que la dominación mundial debido a la gran cantidad de enemigos con los que Arthur debe luchar. Literalmente, cada ser vivo en el mundo se convertirá en un enemigo de Nazarick. Aún así, Arthur todavía necesita atravesarlo porque su objetivo final no es este mundo. Por eso, hará lo que sea para lograrlo. Otra razón es que, si por casualidad Arthur se queda en este mundo, tendrá que enfrentarse a los jugadores de Yggdrasil cada 200 años. En lugar de enfrentarse a ellos, preferiría destruir el mundo e irse a otro mundo. Pero no es como si pudiera decirles a los guardianes que necesita destruir el mundo debido a su sueño de abrir un harén. Por lo tanto, necesita inventar una excusa que le permita obtener la aprobación de los guardianes sin que parezca un tonto. Objetivamente hablando, lo que dijiste es algo que se debe considerar. Sin embargo, si hiciéramos eso, entonces estaríamos luchando contra los jugadores de Yggdrasil en intervalos aleatorios, lo cual no puedo permitir. Es mejor simplemente destruir el mundo actual y construir uno nuevo a partir de las cenizas. Las palabras de Arthur hicieron que los guardianes pensaran profundamente. Pensar que puedo hablar de genocidio sin sentir nada. Parece que mis caracteres demoníacos han comenzado a fusionarse con mi personalidad. Necesito tener cuidado con esto, de lo contrario, quién sabe cuándo voy a hacer algo irreversible. Arthur pensó. Anciano Sama, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Cómo puede hablar con tanta convicción de que los jugadores de Yggdrasil llegarán aquí? Actualmente no tenemos pruebas de esto. Podríamos ser los últimos en llegar aquí.
Aurora preguntó, si bien ella es la supervisora de los coguardianes, su valor de karma apunta ligeramente hacia el valor positivo, lo que significa que no estaría de acuerdo con la idea de un asesinato en masa sin una causa. Pero a Arthur no le importó y continuó hablando. Sí, no hay pruebas bien definidas de que los jugadores vendrán a por nosotros. Pero eso no significa que no haya posibilidad de que eso suceda. En el momento en que nos transferimos a este mundo, sentí algo así como un círculo de invocación, aunque no sabía para qué se usaba, pero podía decir sin dudarlo que el círculo de invocación era un objeto de clase mundial. Objetos de clase mundial. Exclamaron todos los guardianes. Ahora entiendo por qué, mi señor, tomaste el avatar de un mago. Pensar que comenzaste a hacer planes justo después de tu llegada, estoy asombrado por tu intelecto. Dijo Demiurge, la razón por la que Demiurge sabe sobre las diferentes formas de Arthur es porque Arthur agregó algunas líneas sobre poder tomar diferentes formas en su consejo de personajes y en todos los demás NPC. Sí, Demiurge. Esa es la razón por la que tuve que tomar esta forma. No porque quisiera acostarme con las chicas. Bueno, ahora ya hemos hecho nuestro movimiento. Solo tenemos que esperar hasta que los peces muerdan el anzuelo. Arthur respiró profundamente. Justo cuando estaba a punto de hablar, una voz lo interrumpió a su lado. Anciano Sama, tengo una pregunta. Si va a destruir el mundo, ¿por qué tuvo que darle a la princesa humana una posición como colaboradora? ¿No podríamos haber conquistado el reino por la fuerza? O mejor, podemos simplemente convertir el reino en un montón de escombros. La palma de Arthur comenzó a sudar en respuesta a la pregunta de Shaltear. El primer paso de su objetivo general de destrucción mundial era aplicar presión tanto a la teocracia Slan como al Imperio Dread. Permitirían que el alto mando del Imperio lanzara un ataque a Nazarick y utilizarían eso para provocar un contraataque al Imperio y la teocracia. Luego, les mostrarían el abrumador poder militar de Nazarick. Así comenzaría oficialmente la guerra. Arthur no sabía nada más. La importancia exacta de por qué tuvieron que imprimir el poder de Nazarick a los 6 grandes dioses y a los 8 reyes de la avaricia con detalles tan finos era un misterio para él. La única razón que se le ocurrió fue actuar con calma delante de ellos. Debido a eso, no tenía idea de cómo responder adecuadamente a la pregunta de Shaltear. Aura continuó tras ella. Shaltear tiene razón. Arthur miró a los demás guardianes. Todos parecían tener las mismas dudas. Capítulo 68. Caos. Arthur miró a los demás guardianes. Todos parecían tener las mismas dudas. Si bien no tenían intención de ir en contra de la decisión tomada por su maestro anciano, aunque pensaban que cualquier camino que eligiera era el correcto, las dudas seguirían surgiendo. Además, querían saber por qué el anciano tomó las decisiones que tomó, para entender sus verdaderas intenciones y poder serle más útiles. Si no supieran sus motivos, entonces podrían trabajar accidentalmente en contra de sus objetivos, sería mayor. 4 de los guardianes en particular se sintieron incómodos por esta falta de conocimiento. A saber, Albedo, Demiurge, Esdeath y Aurora, quienes están a cargo del gran plan de Ancient One. Observaron a Ancient One con miradas serias en sus rostros, prestando mucha atención a sus palabras para no perderse sus intenciones. Arthur reprimió la presión que sentía por ser el foco de atención de todos y buscó una manera de salir de esta situación. Primero, necesito decidir si afirmo o niego las palabras de Shaltear y Aura. Si las afirmo, eso significa que conquistar el reino es parte del plan. Si las niego, significa que no conquistaremos el reino por ahora. Ni siquiera puedo decir que estoy tratando de meterme bajo los pantalones de Renner, o no, no es bueno, me he demorado demasiado. Arthur no tenía miedo en muchos aspectos, incluso cuando propuso la destrucción. No sintió nada. Pero ahora, por alguna razón desconocida para él, sabía que hablarle de Renner a las guardianas era como poner sus manos sobre la mierda. Arthur se rió, en un tono que esperaba que fuera confiado y valiente. Después de eso, exhaló profundamente. Las probabilidades estaban en su contra, pero como gobernante de Nazarick, no podía ser un cobarde. Así que, con un corazón de hierro, Arthur procedió a hablar. Después de reunir su determinación, Arthur comenzó a explicar su conclusión. Necesitamos una causa justa. ¿Es realmente necesaria tal cosa? Por supuesto. Podríamos conquistar el mundo solo con la fuerza. Sin embargo, si lo hiciéramos, no podríamos encontrar una razón convincente para nuestra campaña de guerra.
Si primero nos presentáramos como el enemigo del mundo, tendríamos que mostrar todo nuestro poder frente a ellos para que no nos subestimaran. Oh, ya veo tilde, pero anciano Sama, ¿aceptarán una explicación como esa? No importa si lo aceptan o no, Aura. Es la verdad. Eso era lo que quería decir con causa justa. Y Arthur no les había dicho ni una sola mentira. Ah, ¿podría ser que eso signifique que todo fue para esto? ¿Para que la princesa trabajara bajo tu dirección? Jun. ¿Qué quieres decir, Mare? Ese sí. Las conversaciones con la princesa pueden dejar rastros, y por eso, acudes especialmente a ella para minimizar la cantidad de filtraciones cuando hablas y hacer que trabaje como topo. Creo que es eso. Maldita sea, se le ocurrió una excusa mejor que la mía. Parece que los niños están empezando a crecer. A diferencia de usted, señor, todavía estoy en la etapa de aprendizaje. Pero Arthur la ignoró y continuó. En efecto, lo fue. Bien hecho, Mare. Mare se sonrojó tímidamente y sonrió. Mientras miraba la adorable sonrisa de Mare, Arthur suspiró aliviado y pensó. ¿Debería reexaminar mi sexualidad? Al mirar el rostro sonrojado de Mare, creo que podría ser necesario. Maldita sea, Mare, eres una persona aterradora. De todas formas, como ya hemos tirado el anzuelo, lo que nos hace falta ahora es paciencia y fuerza para capturar el pez. Tengo una duda, mi señor. Pregunta lo que quieras, Demiurge. Las dudas están hechas para ser planteadas, así que no tienes por qué contenerte. Anciano Sama nos ordenó construir un ejército que pueda defenderse contra 1000 millones de tropas, pero hasta ahora no tenemos la menor idea de contra qué tipo de ejército estamos luchando. ¿Es un ejército de tipo aire, tierra, sagrado, oscuro o elemental? Oh mierda, debería haberme quedado con la lengua dentro de la boca. Viernes, ¿te importaría darle una respuesta a su duda? Un poco más del 60% se compone de humanos, ángeles y semihumanos, mientras que el 40% restante se compone de no muertos, dragones y humanos. Y señor, felicitaciones por convertirse en el señor de Chunibyo. Le ofrezco mis más sinceras bendiciones para sus futuros logros. Te lo sigo diciendo, Viernes, no soy Chunibyo, solo soy un jugador de rol, hay una gran diferencia entre ellos. De todos modos, dejemos ese argumento para más adelante. Buena pregunta, Demiurge. Digamos que alrededor del 60% del ejército está compuesto por humanos, ángeles y semihumanos, también hay un jugador nigromante, el resto del 40% está compuesto por no muertos, dragones y elementales. Aunque Arthur pudo dar un informe bastante claro sobre las tropas enemigas y sus coordenadas, aún así dio una respuesta vulgar ya que no quería que la existencia de Viernes saliera a la luz, al menos no todavía. Ahora bien, ya que estamos en este tema, vayamos todos al 11º piso de Nazarick, el caos. Le he dicho a Demiurge que recopile los elementos necesarios para la base del ejército y también que les dé a todos una mejora. Aurora, ¿tienes alguna objeción? No, mi señor, el 11º piso es su base. Yo solo lo estoy protegiendo bajo sus instrucciones, así que ¿cómo podría objetar? Aurora habló de manera digna. Si es así, entonces te permitiré entregar el anillo del caos. A todos los que están aquí presentes. Les daré a Rory y Antares sus objetos cuando sea el momento adecuado. Capítulo 69. Caos primero. Después de teletransportarse al caos, lo primero que vio Arthur fueron innumerables luces brillando en el aire, como estrellas en el cielo. El techo era tan alto que uno tendría que esforzarse para ver su altura, y sus paredes eran tan anchas que excedían el alcance de la visión. En el centro del piso había una estatua gigante parecida a un titán hecha de oro. Si Gargantúa, el guardián del 4º piso, se colocara a un lado, Gargantúa parecería un niño pequeño frente a la enorme estatua colosal. La figura gigante se llama Atlas. Un objeto de clase mundial, para ser más precisos. Al igual que Gargantúa, Atlas también es un golem, lo que significa que no tiene conciencia propia y su propósito principal no es la guerra ni nada llamativo. En cambio, es cumplir las promesas que se hacen dentro de Nazarick, como un contrato diabólico. Por supuesto, hay condiciones, la más importante de ellas es que la promesa debe hacerse al poseedor del artefacto, es decir, a Arturo. El segundo efecto de Atlas es generar oro. Sí, el oro de Yggdrasil. En el juego, estas dos habilidades eran inútiles, pero ahora que el juego se ha convertido en realidad, Atlas
Tiene un poder significativo para mantener la lealtad de los NPC presentes en Nazarick. Esta es también la razón por la que Arthur tuvo un espectáculo en el 6º piso, anfiteatro, durante el primer día del crossover. En el momento en que los guardianes y co-guardianes hicieron el juramento de lealtad, el objeto de clase mundial Atlas se activó y tomó ese juramento como un contrato / promesa para Arthur. Todo el suelo era una montaña de monedas de oro y gemas, tan inmensa que parecía una cadena montañosa por todas partes. Incluso la cantidad que se podía ver para contar era solo una pequeña fracción de la suma real. Además, había obras de arte magistralmente realizadas enterradas en la montaña de oro. Una mirada rápida reveló una taza dorada, un cetro incrustado con todo tipo de piedras preciosas, una jarra de cristal, una piel de animal que emitía un resplandor platino, un tapiz exquisitamente tejido con hilo de oro, una ocarina color perla, un abanico hecho con plumas de colores del arco iris, una máscara hecha de piel de animal y muchos más. No hace falta decir que no eran más que la punta del iceberg. Había cientos de objetos más enterrados en ese gigantesco montón de riquezas. Mientras sus seguidores contemplaban esa montaña literal de tesoros, Arthur pudo oír susurros de asombro. Parecía que las voces provenían de los guardianes. Arthur miró hacia atrás, a los guardianes que esperaban órdenes. Demiurge se ajustó la montura plateada de sus gafas. Parecía incapaz de soportar el desorden que lo rodeaba. Entonces preguntó: «Anciano Sama, ¿puedo preguntar por qué no se han ordenado estos tesoros? Incluso si hay hechizos protectores en vigor, este no es un método ideal para almacenar las finanzas. Solo tiene que darnos órdenes y enviaré de inmediato a mi subordinado para que comience a ordenar». Aurora, como guardiana de este piso, ¿no deberías avergonzarte de dejar tu piso así?, añadió Albedo. Mira atentamente a tu alrededor una vez más antes de llegar a alguna conclusión, Albedo, Demiurge. Demiurge miró a su alrededor, tomando aproximadamente el tiempo de una sola respiración, y luego se disculpó. Mis más sinceras disculpas. Por favor, perdonen mi falta de comprensión. No le hagas caso. Sin embargo, el hecho es que los objetos enterrados dentro de las piezas de oro no tienen ningún valor. Los lugares a los que Arthur había mirado y que Demiurge había seguido con la mirada eran el motivo de su disculpa. Había estanterías por todas partes, apiladas hasta el techo, y los tesoros allí eran más llamativos que las montañas de oro. Había una varita con piedras de sangre engastadas, un par de guanteletes de hierocane con incrustaciones de granates, un pequeño anillo de plata adornado con diamantes negros, una estatuilla de obsidiana tallada en forma de perro, una daga de amatista púrpura, un altar en miniatura con innumerables pequeñas perlas blancas incrustadas por todas partes, una peonía hecha de un material parecido al vidrio que esparcía luz en todos los colores del arco iris, una flor de rosa que había sido magistralmente tallada a partir de un rubí estrella, un tapiz que representaba un dragón negro en ascenso, una corona de platino que sostenía un enorme diamante, incensarios dorados que estaban incrustados en piedras preciosas, un par de estatuillas de león macho y hembra, talladas en rubí y zafiro respectivamente, gemelos que parecían llamas y que tenían ópalos de fuego incrustados en ellos, una caja de puros intrincadamente tallada hecha de palo de rosa, una chaqueta hecha de la piel de alguna bestia dorada, una docena de platos hechos de apo y takara, tobilleras decoradas con piedras preciosas de 4 colores, un grimorío cuya cubierta estaba hecha de demantoides, una estatua de tamaño humano de una mujer que había sido tallada en oro, un cinturón con topacios imperiales cosidos en su material, un juego de ajedrez cuyas piezas estaban todas rematadas en diferentes piedras preciosas, una estatuilla de un hada tallada en una sola pieza de esmeralda, una capa negra que estaba decorada con innumerables piedras preciosas pequeñas, un cuerno para beber hecho con el cuerno de un unicornio, un estrado dorado que sostenía una bola de cristal, etc. Esto fue solo una fracción de las maravillas que allí había. Además, había muchos espejos de topacio azul, cristales rojos del tamaño de un hombre, una gigantesca estatua de platino de un guerrero, un pilar cubierto de misteriosos caracteres, así como una gigantesca alejandrita que necesitarías ambos brazos para abrazar por completo. Estos innumerables tesoros le dieron a Demiurge su respuesta. Que simplemente no había lugar para ponerlos o más bien no había orden en este piso, de ahí el nombre, el caos. Mientras el resto de los guardianes disfrutaban de la vista dorada del piso 11, Angrboda notó algo. Amor mío, siento algunas toxinas poderosas en el aire y numerosos golems de metal.
Los guardianes, a excepción de Aurora, expresaron su confusión. ¿Qué perspectiva la tuya, Angerboda? De hecho todo el piso está cubierto con agonía del hombre muerto. La razón por la que ninguno de ustedes fue afectado por la toxina es debido al anillo del caos que Aurora les dio anteriormente. Basta de charlas intrascendentes. Aurora, vayamos al sector 5. Sí, mi señor. Más free. Respondió Aurora mientras lanzaba el hechizo. Capítulo 70. Caos segundo. Arthur y su séquito cruzaron la cordillera de oro con el hechizo más free. Y luego llegaron a la puerta del otro lado. No, era correcto llamarlo puerta. Era más bien una sombra negra sin fondo en forma de puerta, fijada a una pared. Cuando llegaron ante esa puerta que parecía una pintura, Arthur se quedó pensando. Esta es la armería, así que ¿cuál es la contraseña? Anciano Sama, si hay una armería, ¿eso significa que hay otros tesoros almacenados en otros lugares? Albedo no sabe nada sobre el interior de la tesorería. Tal vez no le subí esa información a su abogado. Arthur no tenía idea de por qué Albedo tendría tales dudas. Sin embargo, era comprensible porque ella no sabía sobre tales cosas. Después de todo, el tesoro no existía dentro de la gran tumba subterránea de Nazarick propiamente dicha, sino que solo se podía acceder a él mediante el uso del anillo del caos. Estaba diseñado para que fuera muy difícil infiltrarse. Por lo tanto, era natural que Albedo solo hubiera recibido el anillo y ahora supiera de tales cosas. Tenía muchas preguntas sobre qué sabían exactamente los NPC, pero después de pensarlo, Arthur descartó esas preocupaciones como triviales y respondió su pregunta. Sí. Tenía una amiga. A ella le gustaba ordenar las cosas de forma ordenada, así que debería haber ordenado los objetos según su finalidad. ¿Es tu amigo un ser supremo, mi señor? ¿Un ser supremo? En parte tienes razón, Demiurge. Sin embargo, parece que había una excepción a sus tendencias ordenadas. Si realmente estaba obsesionada con la limpieza, entonces los tesoros entre las piezas de oro también deberían haber estado ordenados. Después de todo, nadie querría decir que su habitación estaba sucia. Ahora que lo pienso, estos objetos deberían estar ordenados en orden. Equipo defensivo, armas, joyas, objetos maravillosos, consumibles, suministros de artesanía, etc. Además, están las habitaciones para la administración de Nazarick. Y sí, debería haber una habitación para los cristales de datos. Y este es el sector 5 del caos. Está hablando de viernes, por si alguno de ustedes se lo pregunta. El sector 5 es una zona en caos que contiene artefactos de niveles legendarios y superiores que están especializados en AOE. Esta zona del caos solo puede ser visitada por un número limitado de personas, entre ellas Arthur, Aurora y Pandora's actor. Durante el canon, el actor de Pandora residía en el piso 9, pero debido a que Arthur creó este piso, el actor de Pandora ha sido reubicado en el piso 11, ya que aquí es donde se encuentran todos los artefactos. No solo eso, sino que este piso también necesita un supervisor además de Aurora, lo cual es realizado por Pandora's actor. Si bien Aurora es una guardiana del piso de cable, debido a que también es la supervisora de co-guardianes, no suele poder desempeñar su papel como guardiana del piso 11 debido a que Pandora's actor asume su papel cuando ella está ausente. El sector 5 es la residencia del actor de Pandora y su centro de mando. Mientras Arthur seguía parloteando, señaló un lugar donde ahora aparecía una sombra bidimensional en la pared. Y hay diferentes secciones por todo el caos, y realmente no importa desde qué dirección entres. Oh, mis disculpas. Parece que he dicho demasiado. Por supuesto que no. Le agradezco que responda nuestras preguntas con tanta facilidad, anciano Sama. Los guardianes se inclinaron en agradecimiento cuando Albedo respondió. Mientras que Aurora, por alguna razón desconocida, parecía muy orgullosa. Se puede ver esa mirada de suficiencia en su rostro. Arthur se volvió hacia el abismo negro. Esta era una puerta que requería una contraseña determinada para abrirse, al igual que el sector 5. Todos los demás sectores también necesitaban esa verificación verbal, de lo contrario, el golem que estaba presente en el caos atacaría al intruso. Tal vez uno podría abrirla a la fuerza con magia o algún conjunto específico de habilidades, pero Arthur no necesitaba tal cosa. También existe la posibilidad de que los NPC usen las contraseñas a su favor, lo cual es muy poco probable. Y hay miembros que se especializan en abrir cerraduras. Sin embargo, las posibilidades de que logren pasar por alto el radar de Aurora y Viernes son casi imposibles.
Arthur pronunció una contraseña maestra. Gloria a Inzo Algoum. En respuesta, la puerta de color negro azabache se volvió carmesí. Arthur miró la puerta carmesí y en ella apareció una sola palabra. Urat. Esto debe ser una pista para la contraseña. Dado que hay una contraseña diferente para cada sector, la forma de encontrar la contraseña correcta es identificar las palabras que muestra la puerta después de que se pronuncia la contraseña maestra. Se devanó los sesos, tomándose su tiempo para sondear las profundidades de su mente en busca de la respuesta. Viernes, corrígeme si me equivoco. Sí, señor. Con la confirmación del viernes, Arthur cantó la sentencia. Nuestra ira quemará eternamente a quienes se conviertan en su combustible. Y de sus cenizas, construiremos nuestra fortaleza. Como si respondiera a las palabras de Arthur, la puerta de sombra carmesí se derrumbó en un solo punto. Pronto, desapareció, dejando una esfera negra del tamaño de un puño flotando en el aire. Ahora que la sombra había desaparecido, se podía ver el túnel que había quedado atrás. Era un lugar ordenado, completamente diferente a la zona llena de oro anterior. La mejor manera de describirlo sería algo así como una exhibición de museo. La habitación poco iluminada era muy larga y se extendía cada vez más hacia el interior. El techo estaba a unos 5 metros del suelo, una altura que claramente no fue diseñada teniendo en cuenta a los humanos, mientras que había unos 10 metros de una pared a la otra. El suelo estaba formado por bloques de piedras negras, brillantes y muy bien colocadas, y parecía una única y gigantesca losa de piedra. Filas ordenadas de innumerables armas estaban dispuestas en las paredes a la izquierda y a la derecha de Arturo, formando una exhibición impresionante. Voy a entrar. Arturo entró en la armería sin esperar a que sus seguidores respondieran. Lo que les esperaba eran espadas gigantes, bastones mágicos, artefactos extravagantes, etc. Por supuesto, también había otros tipos de armas. Hachas de una mano, hachas de 2 manos, porras de una mano, jabalinas, arcos, ballestas. Todos los objetos aquí presentes tienen un punto en común. Todos son especializados o más bien tienen poderosos ataques de área de efecto. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Leo 1218, The Shadow, Daniel, y Chuches 2.0. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julix Abel, Daniel Gómez Celaya, Rain Casutoru, David Santiago, Eduardo González, y Alexis Rodríguez. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.